Hola comanacos, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a revisar el modelo V de Aquamedic, el modelo Helix 2.0 de 55 vatios. Recientemente me encontré el problema de que mi anterior UV pues me perdía agua debido a un reblandecimiento del cuerpo de plástico. Fue un susto muy grande porque inicialmente me pensaba que estaba perdiendo agua a la urna. Ya después, pues bueno, comprobé que era el aparato UV. El caso es que ya que estamos realizando pues el montaje pues del nuevo proyecto de 2500 litros, si instalaba un UV nuevo, pues debía ser un modelo porque pudiéramos aprovechar para una nueva. En este caso me he ido al UV de Aquamedic, el Helix 2.0, su modelo más potente de 55 vatios, apto pues para acuarios marinos de hasta 1500 litros y acuarios dulces de 3000 litros. El intervalo de flujo recomendado para el marino pues es de entre 600 a 1500 litros y para el dulce de 500 a 1500 litros hora. Recordar que no se deben sobrepasar los litros hora recomendados para que el UV pues haga su función correctamente. En mi caso, cuando se realice la instalación pues en el proyecto de 2500 litros, utilizaremos una bomba exclusivamente para el UV instalado en el último compartimento para que parte del agua que circule por el SAM pase por el UV. Como siempre, me gustaría indicar que este unboxing y review no está patrocinado por el fabricante, no he tenido ningún contacto con él ni con ningún distribuidor, con lo que simplemente este vídeo es para todo aquel que le pueda interesar dicho modelo y le ayuda a terminar a decidirse. Por cierto, señores de Aquamedic, si estáis viendo este vídeo en el que os hago pues por la cara la review de este producto, pues a ver si en un futuro os rascáis un poquillo los bolsillos y aunque me sea para regalarme un recambio de la lámpara. Bien, pruebas aparte, en una instalación es importante tener un UV, ya que nos ayuda pues a eliminar posibles brotes de algas, así como su propagación pues a través de la columna de agua. Además de ayudarnos a tener en unos rangos de control aceptables pues diversos microorganismos indeseados, aunque también pues vamos a eliminar una parte de los beneficios para el sistema. Con lo que podríamos decir que reduce notablemente la población de microorganismos que tenemos en la columna de agua pues con el fin de mantener a raya su proliferación excesiva. Para más detalles os dejo arriba el enlace a un vídeo que tenemos en el canal en el que hablamos sobre el tema del UV. Cuando abrimos la caja vemos el aparato que viene con protectores de cartón. Las instrucciones de aviso pues, a la hora de utilizar el adaptador que incluye para abrir el UV, ya sea para el reemplazo de la lámpara o limpieza interna, y señalando que solo se utiliza pues, para la apertura, pero no recomendado para su cierre. Una hoja con la descripción de cada pieza del UV y el manual de instrucciones en el que se incluye el español. El adaptador para poder desenroscar y realizar las tareas de mantenimiento internas, como la mayoría de UVs, lleva las abrazaderas pues para poderlas instalar en la pared del mueble. Para comprobar que la lámpara tiene un correcto funcionamiento, tenemos esta pequeña ventana redonda que se iluminará al estar el UV encendido. Lleva un conector redondo que irá en la hembra del transformador. Una bolsa con los adaptadores de manguera a tubo con un par de arandelas de goma.
las roscas que fijan dichos adaptadores y finalmente el transformador con el conector que enlaza con el cable de la lámpara y el cable corriente. Montamos los adaptadores de manguera colocándole la junta tórica, a tener en cuenta que para este modelo es necesario las medidas 19-27 mínimo a la hora de acoplarle un tubo o manguera. Ya por último, pues le añadimos la rosca para montarlo en la entrada y salida de agua del UV. Conectamos el UV al transformador y esta a la corriente para comprobar el correcto funcionamiento de la lámpara. Para el mantenimiento utilizamos el adaptador para poder acceder a la lámpara. También es importante darle mantenimiento al tubo por donde se obliga a pasar de forma espiral el agua alrededor del tubo de cuarzo para tener una mayor eficiencia en la radiación UV. Finalmente, uno de los extremos es posible darle la inclinación deseada dependiendo de la zona de instalación y de esa manera ahorramos espacio. Todas las versiones de Elimax 2.0 llevan un balastro electrónico de alta frecuencia que permite aumentar la vida útil y la eficacia de la lámpara UV. Con esto finalizamos la review. Por el momento, como veis, lo tenemos instalado en el acuario de 200 litros con su correspondiente manguera de 19-27. Y nada más, espero que os haya sido interesante para todo aquel que lo tenga en el punto de mira para su adquisición. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.